Hola Tania, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Hola, gracias a ustedes y buenas tardes por invitarnos a dialogar con ustedes. Al contrario, gracias por entablar esta comunicación. Tania, ya lo vimos el día de ayer, ya se ha anunciado, avanzó, se aprobó por lo pronto en la Cámara de Diputados esta ley de seguridad interior. ¿Qué está en riesgo de seguir avanzando y ser aprobada en estos términos en la Cámara de Senadores? Bueno, básicamente está en riesgo un retroceso en materia de derechos humanos, un ejercicio de que la seguridad pública está a cargo del ejército y no de las policías. Yo creo que también es importante hacer un análisis de cómo hemos llegado aquí. Y hemos llegado aquí por unas políticas públicas o una carencia de políticas públicas que han dejado de apostar por la policía como el primer referente para combatir la delincuencia y para hacerse cargo de la seguridad pública. Tenemos ejemplos muy concretos de cómo la militarización no ha funcionado. En cambio, tenemos muy pocos ejemplos o no tenemos ejemplos de cómo se ha funcionado. Guerrero, que es una entidad federativa donde se ha militarizado desde hace más de 7 años, más bien lleva décadas en Guerrero, pero vemos cómo ha ido aumentando, por ejemplo, la tasa de homicidios, ¿no? Y vemos también de manera preocupante cómo el ejército mata a 8 personas por cada una que hiere. Vemos de manera preocupante que también el Estado mexicano no ha desoído a las recomendaciones de organismos internacionales de no sacar el ejército a las calles, porque hay una relación clara entre este tipo de políticas y las consecuencias violatorias a derechos humanos. Tania, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Hola Brenda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntarte cuál es directamente o el principal riesgo de militarizar el país. ¿Cuál sería el principal riesgo? ¿Qué es lo que veríamos en las calles o cómo sería el comportamiento de nuestra sociedad? Hay 2 riesgos específicos. El primero es que dejaríamos de lado la posibilidad de tener una política de seguridad mucho más integral, mucho mejor pensada de cara a la inversión de los cuerpos policiales. Y el segundo riesgo es la relación que tendría la ciudadanía con los cuerpos castrenses, con el ejército, ¿no? Es decir, esta es una ley que da algunas excepcionalidades a garantías constitucionales, como, por ejemplo, pondríamos en riesgo que la posibilidad, o se estaría jugando la posibilidad de que el ejército pudiera entrar a las casas sin una orden judicial, hacer una detención sin una orden judicial. Entonces, se transformaría la relación de la ciudadanía con el ejército. Y esto generaría violaciones a derechos humanos, por lo menos al debido proceso. Vemos también con preocupación que no hay una fuente o que la ley no contempla un proceso de transparencia claro para el seguimiento de la ejecución de la ley. Claro. Y sabemos muy bien, la experiencia nos ha dado cuenta de cómo cuando se señala al ejército de violaciones a derechos humanos, lo difícil que es incorporar mecanismos de revisión a estas violaciones. No es casual que los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos recientes, esté sentenciado el Estado mexicano por la intervención del ejército. Qué grave, Tania, lo que nos estás diciendo, ejemplificarlo en una acción de manera directa. Podrían entrar las Fuerzas Armadas a una casa, a un domicilio, sin una orden para hacerlo. Bastante delicado. Tania, en ese sentido, preguntarte, ¿por qué tanta resistencia de las autoridades, en este caso de los legisladores quienes aprobaron esta ley? ¿Por qué los oídos sordos ante tantos llamados, no solamente de organizaciones civiles o de los llamados entes de oposición, de comunidades defensoras de derechos humanos a nivel internacional, como ustedes propiamente, Amnistía Internacional, propio Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Son entes capacitados, encarados para hacer estos llamamientos. ¿Por qué oídos sordos? ¿Por qué no hacer caso a ello? Bueno, creo que hay 2 perspectivas diferentes, ¿no? Creo que hay de base un entendimiento distinto. Desde el legislativo hay un entendimiento que lo que se está haciendo es poniendo un marco jurídico de actuación para evitar abusos.
desde la sociedad civil el entendimiento es se está haciendo un marco jurídico amplio de actuación que podría legitimar los abusos. Entonces tenemos un punto de partida distinto y este punto de partida diferente, esta perspectiva fundacional inicial, no ha permitido entendernos y entender que por lo menos podríamos estar desoyendo no solamente a las organizaciones locales, también a los organismos internacionales de derechos humanos que tienen amplia experiencia en documentación de situaciones en otros países y que gracias a esa experiencia pueden asegurar que la presencia del ejército en tareas de seguridad pública es fuente de violaciones a derechos humanos difícil después de recuperar. ¿Tania, hay alguna ruta para revertir lo que se ha aprobado por la Cámara de Diputados, para revertir o evitar que siga avanzando en estos términos que reconocen ustedes podría ser violatorio a los derechos humanos? Bueno, creo que la ruta que estamos siguiendo es poniendo este tema en la agenda mediática, gracias a los medios como ustedes, dialogar con la Cámara de Senadores, ver una reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos encantaría conocer una reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que las rutas son diversas y están también vinculadas a informar a la población, informarnos todos y todas sobre las consecuencias. No es nada más, no tendríamos que seguir la ruta legislativa desoyendo qué es lo que está ocurriendo. Tendremos que estar totalmente dialogando, informando y escuchando las diferentes opiniones. Claro, un papel importante que podríamos jugar la sociedad civil es informarnos e impulsar a que se nos incluya, incluso que sea un debate abierto, que el día de ayer también peleaban muchos en la Cámara de Diputados, Tania. Así es. Así es. Tania, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el canal de la Asamblea. Por supuesto, muy al pendientes de cómo transcurra esta discusión ahora en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Y si nos lo permites, pues estaremos al habla ante este llamado tan importante que hace Amnistía Internacional. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, gracias por el diálogo y por darnos un espacio para explicar una perspectiva de esta situación. Este espacio siempre está abierto, Tania. Al contrario, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Igualmente.